Para los humanos, esperar no es fácil, pero si se tienen los motivos adecuados, puede llegar a ser emocionante. Jesús dijo a sus discípulos que debían estar preparados, porque Él regresará y está dispuesto a atender a los suyos personalmente, con regalos, puede decirse con decoraciones y demás. Pues el rey espera resultados. Oremos. Dios de amor, gracias, porque la relación contigo es una relación normal, es una relación de persona a persona. Y tú nos has dejado una encomienda, que estemos trabajando para ti, sirviéndote con amor, que estemos listos, preparados, porque tú vienes de regreso. Señor, el momento, la forma, el tiempo, no lo sabemos, pero sí debemos estar preparados. Gracias, Dios. Amén. Ahora vamos a Lucas 12, de los versículos 35 al 40. Jesús decía que dejaría este mundo, pero que regresaría. Por ejemplo, en Juan 14, del 1 al 3, se lee: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También aseguraba que estaba preparando un reino para sus seguidores. Los judíos, desde el tiempo del profeta Isaías y el apóstol Juan en el Apocalipsis, tomaron estas declaraciones como un reino espiritual restaurado. Pero los griegos, entre ellos Lucas, lo entendieron como un reino celestial no corporal. Ahora sabemos que Jesús vino a establecer el reino de Dios en el corazón de la humanidad, un reino de amor, de paz, y que en el final de los tiempos vendrá para llevarse a los suyos. Los que estén vivos, físicamente hablando, serán transformados, y los que hayan muerto físicamente serán resucitados. Y así estaremos para siempre con el Señor, según nos dice Pablo a los de Tesalónica. Por eso la importancia de este párrafo en la versión del Evangelio escrita por Lucas. Dice el versículo 35 de Lucas 12: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñir es apretar, ajustar. Lomos se refiere a la cadera o anca. Es la parte del cuerpo que debe cubrirse con ropa. Según el diccionario, lomo es un sustantivo y se designa como lomo cualquiera de los lados de la columna vertebral entre el hueso de la cadera y las costillas en los humanos, así como en los animales de cuatro patas. Debido a que las vestiduras para los hombres en el tiempo de Jesús eran largas y abultadas, lo que hacía que al caminar pudieran tropezar con su mismo vestido, en un momento determinado, para trabajar, para correr u otras necesidades, debían levantarse la tela y atarla al cinturón que rodea la cintura, válgase la redundancia. Por eso Jesús les dice: aprieten bien a su cintura la tela de su vestido, pues de repente tendrán que salir con mucha prisa y no se vayan a enredar ustedes mismos. No había luz eléctrica. Ellos usaban velas para alumbrar cuando estaba oscuro. Así que la otra recomendación es: tengan sus lámparas encendidas para que no sea que a la hora de salir no sepan ni para dónde caminar o correr. Dice el versículo 36 del capítulo 12 de Lucas: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este pasaje enfatiza el tema de la preparación y la vigilancia. Los siervos, sabiendo que su Señor ya viene, permanecerán alertas y listos para recibirlos sin demora. Dice el versículo 37 de Lucas 12:
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El mismo Señor, agradecido por la atención de sus siervos, servirá la mesa y los atenderá. Esa acción del dueño o señor provocará asombro, respeto y sobre todo gratitud entre sus siervos. Dice el versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Vigilia es una palabra que se menciona en la Biblia para explicar la forma en la cual los antiguos dividían la noche. Por lo menos había dos formas. Los judíos dividían la noche en tres partes. Al comenzar las vigilias, era la primera vigilia de las 6 de la tarde a 10 de la noche. Esto lo podemos comprobar en Lamentaciones 2:19. Guardia de la medianoche, ya la segunda vigilia, de 10 de la noche a 2 de la madrugada. Esto lo encontramos en Jueces 7:19. Canto del gallo, o tercera vigilia, de las 2 de la madrugada hasta la salida del sol. Así lo dividían los judíos en tres momentos. Los griegos y los romanos dividían a la noche en cuatro partes. Marcos 13:35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Anochecer, primera vigilia de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Medianoche, segunda vigilia de las 9 a las 12 de la noche. Canto del gallo, tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la mañana, cuarta vigilia de las 3 a 6 de la mañana. Militarmente hablando, eran turnos en los que los guardias están de servicio. Vigilia también se debe entender como un estado de conciencia que antecede al sueño. Para algunos estudiosos de la Biblia queda claro que a pesar de que para la iglesia del primer siglo la venida de Jesucristo estaba muy cerca, en estos pasajes Jesús se ocupó de explicar que su venida sería después de que sucedan algunos acontecimientos. No obstante, los que desean vivir en el reino deben estar preparados para su llegada, sin ocuparse de sus propias vidas o por sus riquezas, ni siquiera por las necesidades, sino de su integridad hacia Dios. Por eso antes les digo, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a dormir. Esténse listos, esperando a su Señor. Dice el versículo 39 de Lucas 12, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Consideremos que en esos tiempos los ladrones estaban activos durante la noche, sobre todo en los horarios de la madrugada, cuando la mayoría de las personas están profundamente dormidas. Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. El tiempo que Dios, Jesús es Dios, recordemos, se tarda en regresar, es una oportunidad que le da al ser humano para seguirle, mostrando la fe y reflejando el amor de Jesús al relacionarse con personas que no lo conocen. Como dice Pedro, el apóstol, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro, en sus cartas, proporciona las características que las personas deben tener para recibir al Señor. Son sinceras,
Véanlo en 2 de Pedro 12:1. ¿Están dispuestas a testificar de Jesús? 2 de Pedro 12, del 4 al 9. Confían en la palabra de Dios. 2 de Pedro 12, 25 al 26. Son generosas. Eso es en 2 de Pedro 12, 34. Son diligentes. 2 de Pedro 12, 37. Si aún no tienes o no tenemos esas características, trabajemos en ello hasta adquirirlas. Si es que queremos estar preparados para cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga el Señor Jesucristo. Repito las características, ¿les parece? Sinceras, dispuestas a testificar de Jesús, confían en la palabra de Dios, son generosos, son diligentes en obedecer la palabra. Vamos a Lucas 12, 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Se entiende que el curso se abrió para sus discípulos, así que todas las enseñanzas iban dirigidas a ellos, a los discípulos. No obstante, Pedro quiere asegurarse si esta enseñanza dada en parábola era para ellos solamente o para todos. Parábola, como Jesús lo utilizó, es la explicación de un hecho cotidiano, pero que contiene una enseñanza espiritual. Según la literatura, parábola es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema determinado. Generalmente es un asunto espiritual. Dice el versículo 42 de Lucas 12: Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? En este relato o parábola, Jesús está comparando a cada uno de sus discípulos como mayordomos o administradores del reino de Dios aquí en la tierra. Deben utilizar todos los recursos que Dios les ha puesto en sus manos para que cuando regrese Jesús a la tierra puedan revisar su mayordomía o administración, sobre todo en la comisión más importante del gran creador del universo, que es entregar la buena noticia, que el reino de los cielos ya está aquí en la tierra para liberar al cautivo, sanar al enfermo, resucitar a los muertos. ¡Gloria a Dios! Dice el versículo 43, 44 del capítulo 12 de Lucas: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Jesús promete recompensar a quienes son fieles al Maestro. Pero en otros pasajes, por ejemplo en Marcos 8:36, Jesús dice que si buscamos recompensas ahora en forma inmediata, las perderemos después. Por el contrario, el galardón celestial será causa de la más cuidadosa reflexión de lo que hayamos hecho en la tierra y será mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Dice el versículo 45 de Lucas 12: Mas si aquel siervo dijera en su corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Aquel siervo. ¿Quién es aquel siervo? El que es negligente. Cae en autoengaño, tratando de justificar su conducta imprudente. Por ello, pierde la noción del tiempo. Se distrae con las costumbres de los que no conocen a Dios, hasta convertirse en golpeador y borracho, perdiendo así todas las características de la gente del reino. Dice Lucas 12:46: Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Jesús advierte sobre la responsabilidad de sus siervos, especialmente de los que ocupan lugares de responsabilidad.
La enseñanza refleja la seriedad de que se les confíen los recursos de Dios y para los negligentes o abusivos también habrá consecuencias, aplicando la ley de la siembra y la cosecha, reflexionando en que la cosecha siempre será mayor que la siembra. Cuidado. Dice el versículo 47 de Lucas 12, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En esta enseñanza basada en la comparación, se enfatiza la urgencia de la preparación y la responsabilidad en la vida cristiana. Pensemos, se refiere al siervo, no es solamente un discípulo o alumno, es siervo. Los siervos eran propiedad de los señores, esos señores, cuidaban de sus siervos. A su vez, en esos tiempos, los siervos eran más esclavos que empleados, pues estaban obligados por ley a hacer todo lo que necesitara su señor, como plantar los campos, cuidar del ganado o preparar y servir la comida. Así que, si no cumplían sus tareas, eran castigados de muchas maneras, pero una muy común eran los azotes. Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sí, es la ley de la siembra y la cosecha. En esa expresión de Jesús encontramos la forma justa de castigar. Cuando una persona no conoce la ley de Dios, no se le puede juzgar en base a ella. Pero no puede quedarse sin castigo. Solo que el castigo va a ser en función de lo que conoce esa persona que infringió la ley. A mayor conocimiento y comprensión de la palabra, la responsabilidad es mayor. En general, los creyentes están llamados a ser administradores de los dones y responsabilidades que se les ha confiado. En otras palabras, se puede decir, para los que conocen la ley de Dios, no se aceptan excusas ni pretextos, tampoco podrían alegar ignorancia. Porque saben, porque sabemos, porque conocen, porque conocemos. Gracias a Dios. Entonces, desde que una persona conoce a Jesús como su Señor y Salvador, es responsable de vivir como lo dice el Evangelio de Jesucristo, sabiendo que Jesús un día regresará. En tanto no llega, debemos esperarlo y estar dispuestos a servir, obedeciendo sus mandamientos. Dice Lucas ahora de los versículos 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Sí, ya se ha encendido. En este versículo, fuego no se refiere a condenación, sino al fuego del amor que viene a derribar el egoísmo, al fuego de la caridad que viene a hacer arder los corazones. Pues como discípulos, necesitamos valorar y esperar el reino de Dios, no el respeto de los hombres que están enfocados en las riquezas, el honor, pues para seguir a Jesús, incluso tendrán que estar dispuestos a sacrificar las relaciones familiares. Dice el versículo 50 de Lucas 12. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. El bautismo, que quiere decir ser sumergido, el bautismo al que Jesús se refiere es su futura crucifixión.
Hablaba del dolor físico y también del espiritual que implicaba una separación completa de Dios a fin de morir, ¿sí? Realmente morir por los pecados del mundo, de todo el mundo. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Es lo que dice el versículo 51 de Lucas 12. En ese preciso momento, Jesús hizo una revelación tremenda para sus oyentes. Debían saber que su venida a la tierra y específicamente al corazón de cada ser humano provocará conflicto. Dice el versículo 52 de Lucas 12, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús espera la decisión de cada uno de los seres humanos, por lo que si en una familia muy unida, de repente unos aceptan la invitación de Jesús para ser llamada o llamado hijo de Dios y otros no, se provocará una separación. Eso quiere decir que con Jesús no ya términos medios, porque la lealtad debe declararse y la entrega llevarse a cabo, aunque algunas veces se afecten otras relaciones. ¿Lo entendimos? Quiere el Espíritu Santo aplicarlo a nuestro espíritu. Vamos a los versículos 54 a 56 de Lucas 12. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. El versículo 56 de Lucas 12 dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En los tiempos en que Jesús estuvo en la tierra, la principal ocupación de la población era la agricultura. La agricultura era de temporal, así que aprendieron a observar y deducir las señales que les presentaba la naturaleza misma. Cuando Jesús estaba enseñando, hacía referencia a los profetas y les hablaba del reino de Dios que estaba tratando de establecerse en la tierra. O sea, un hecho que conmovería toda la tierra y que claramente sería mucho más importante que las señales que la naturaleza daba para obtener buenas cosechas. Pero los que escuchaban a Jesús en ese preciso momento presumían que ellos podían interpretar el clima y por ello sería fácil para ellos entender los tiempos bíblicos, los tiempos de Dios. Es la razón por la que Jesús les dice hipócritas. De lo más importante, de lo que de verdad es importante, no se dan cuenta. Esto sucede hasta hoy. Muchas personas han estudiado economía, han estudiado finanzas, los movimientos de las bolsas de valores del mundo, realizan su plan de vida, su plan financiero individual por empresas, han realizado construcciones especiales para prevenir los efectos de tsunamis, terremotos, maremotos y demás. Pero no pueden distinguir las señales que la misma Biblia expresa en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, en cuanto a la venida de Jesús. Es más, ni les importa. Dice el versículo 57 al 59 de Lucas 12. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Esta expresión puede tomarse como un reclamo del maestro hacia sus discípulos a quienes les está diciendo, ustedes están capacitados para tomar decisiones en situaciones de conflicto, pues conocen mi palabra y aplicándola resolverán cualquier situación por difícil que parezca.
Dice el versículo 58, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. En este versículo, el adversario es la persona que ha recibido la ofensa y él puede solicitar al Padre Celestial que haga justicia. Lo cual quiere decir que si no hubiera reconciliación rápidamente, el ofensor quedará atrapado en una cárcel espiritual, apartado, y provocará una interrupción de la comunión con Dios. Es lo que sucede con el pecado. Nos aparta de Dios. Dice el versículo 59, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. En otras palabras, a los que están en situaciones deshonestas, que ellos hayan agredido o provocado el desacuerdo, la confrontación, el reclamo, les conviene humillarse y llegar a un acuerdo antes de que los lleven hasta los tribunales, pues corren el riesgo de perderlo todo aquí en la tierra. Pero lo grave es que pueden provocar un rompimiento en su relación con Dios. Conviene estar en buena comunión con Dios, porque está pronto su retorno. Pero también puede ser que fallezcamos antes de lo que nos imaginemos. No esperemos estar lejos de Dios. Al contrario, estemos dispuestos a resolver todo lo que tenga que ser resuelto a fin de asegurar nuestra salvación por gracia. ¿Sí? En el reino se piden resultados. Y un resultado es aprender a esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea que venga por todos, o sea que te toque a ti o a mí partir con Él. Es interesante. Bueno, recuerden, están invitados ustedes cada miércoles para que sintonicemos Ventana Virtual. También podemos estar en Facebook. Busquen Disfrutando la Palabra. Y en YouTube, a nombre de Rosadela Hernández. La última página que abrimos es la que va a permanecer. Si ustedes todavía no se han trasladado, vayan allá, porque seguramente tendremos solamente una página. Pero las dos están con el nombre de Rosadela Hernández. Bendiciones. Compartan.